El golpe no llegó con un puño, sino con una bolsa de regalo reluciente. La encontré apoyada contra la puerta de nuestro apartamento, una llamativa mancha rosa contra el sobrio gris. Mi turno había terminado temprano. Un raro obsequio que pretendía convertir en una cena sorpresa para Mía. En lugar de eso, la sorpresa fue mía. Un caballo de Troya en miniatura. Una etiqueta colgaba de su cinta, inscrita con la caligrafía extravagante de Tasha. Para la novia más salvaje. Te merecías cada segundo. Con cariño, Tasha. Las palabras se enroscaron en mi estómago como una serpiente venenosa. ¿Merecido? El aire en el pasillo de repente se sintió enrarecido, el silencio amplificando el frenético palpitar en mis oídos. Tasha. La sombra de Mía, su compañera en lo que Mía llamaba riendo diversión. Siempre había encontrado la energía de Tasha irritante, un zumbido caótico bajo su risa demasiado fuerte. Pero por Mía, me había tragado mi incomodidad. Ahora, sus palabras se sentían como una burla pública. Un letrero de neón mostrando mi humillación inminente para que todo el mundo, o al menos nuestro mundo, lo viera. Recogí la bolsa, su purpurina barata espolvoreando mis dedos como un contagio. Dentro, las típicas baratijas de despedida de soltera, una tiara de plástico, una banda, y luego, anidado en el fondo como un secreto sucio, un par de calzoncillos de hombre, no nuevos, usados. Una oleada de náuseas me invadió. Se me cortó la respiración. Esto no era solo una broma pesada. Era una declaración. Era el hielo en la voz de Tasha que siempre había percibido. Ahora, solidificado en un insulto tangible. El futuro que estábamos planeando meticulosamente, los votos que estábamos a punto de intercambiar, todo se sentía como una farsa, un escenario cuidadosamente construido para mi ridículo público. El peso de esa bolsa brillante en mi mano era el peso de la traición de Mía, una traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo porque fue entregada con una floritura festiva, un guiño cómplice de su mejor amiga. Y entonces vi la memoria USB, inocuamente metida junto a los calzoncillos, un diminuto repositorio de lo que instintivamente supe que sería un mundo de dolor. Comprendí entonces que la humillación no siempre llega en un evento público con toda la familia presente. A veces se desliza en tu vida en un paquete brillante, un insulto personal que resuena con la fuerza de un grito en un estadio vacío, dejándote expuesto y avergonzado ante el espectro de tu propia ingenuidad. Ese paquete era mi catástrofe familiar personal, el inicio de la demolición de la vida que creía estar construyendo con quien iba a ser mi esposa. Mi familia. Mi mente, un archivo frenético, comenzó a hojear recuerdos, buscando pistas que había estado demasiado ciego para ver. ¿Había estado viviendo una mentira? La Mía que conocía o creía conocer, no lo haría. ¿O sí? Un recuerdo específico afloró, nítido e inoportuno. Nuestro primer aniversario. Le había regalado a Mía una pequeña caja de música antigua, tallada en madera oscura, que tocaba una melodía nostálgica, nuestra melodía de los primeros tiempos. Ella pareció encantada entonces, sus ojos brillando, pero con el tiempo la caja de música había emigrado de nuestra mesita de noche a un estante polvoriento en la sala de estar. La encontraba silenciosa, olvidada. ¿Ya no te gusta?, le pregunté una vez, mi voz delatando un toque de dolor. Ella había agitado una mano con desdén, su atención ya volando hacia su teléfono, probablemente a un torrente de mensajes de Tasha. Oh, es encantadora, Ray, solo que, ya sabes, anticuada. Tenemos a Alexa para la música ahora, ¿no? Su negligencia hacia ese pequeño símbolo se sentía profética ahora. No era solo la caja de música con la que se había vuelto descuidada. Eran nuestros momentos compartidos, las intimidades tranquilas que yo atesoraba. Su risa, antes una melodía para mí, ahora parecía resonar con un vacío que no había percibido. El aroma de su perfume, una mezcla floral hecha a medida que adoraba, solía llenarme de calidez. Ahora, me preguntaba si era una máscara, un disfraz fragante para una extraña con la que había compartido mi cama. El patrón estaba allí,
Un sutil hilo de desprecio tejido en la tela de nuestra aparentemente feliz vida. Siempre estaba persiguiendo la siguiente emoción, la siguiente fiesta, mientras yo era el que cuidaba la llama tranquila de nuestro hogar. Una llama que ella parecía cada vez más ansiosa por apagar con su insaciable necesidad de validación externa. Esta comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándome sin aliento. La memoria USB en mi mano se sentía más pesada, más fría. Este abandono no era nuevo. Era una constante sutil, un goteo de indiferencia que había erosionado lentamente los cimientos de nuestra relación sin que yo me diera cuenta. O quizás sin que quisiera verlo. Era la crónica de una muerte anunciada, escrita en el polvo de una caja de música olvidada y en el eco de risas cada vez más distantes. Luego otro recuerdo más insidioso. Hace unos meses, después de una noche de chicas, particularmente salvaje con Tasha, Mia había llegado a casa tambaleándose mucho después de la medianoche, apestando a alcohol y a una colonia barata de club que no era suya. Me había preocupado, luego enfadado. Cuando intenté hablar con ella al respecto a la mañana siguiente, sobre mi incomodidad con la influencia de Tasha y la creciente imprudencia, su respuesta fue una clase magistral de desviación. «Oh, Ryan, estás siendo tan dramático», dijo, su voz goteando una falsa dulzura. Ese familiar hielo cubriendo su tono cuando quería callarme. Solo fue diversión inofensiva. Tasha solo está tratando de asegurarse de que no me convierta en una vieja aburrida casada antes de tiempo. Cuando insistí señalando sus promesas rotas de estar en casa antes, suspiró. Una teatral muestra de exasperación. Estás imaginando cosas. Siempre eres tan desconfiado. ¿No puedo divertirme un poco sin que me interrogues? Necesitas confiar más en mí. Gaslighting. Había torcido mi genuina preocupación en una acusación de mi posesividad, haciéndome cuestionar mi propia cordura. ¿Estaba siendo irrazonable? ¿Demasiado controlador? Sus palabras, como púas cuidadosamente colocadas, habían dado en el blanco, dejándome silenciado y dudando de mis propias percepciones. Y el favoritismo hacia Tasha y ese estilo de vida era flagrante. Las opiniones de Tasha a menudo pesaban más que las mías. Los planes que hacíamos eran descartados casualmente si Tasha proponía algo más emocionante. Recuerdo una noche. Se suponía que tendríamos una cena tranquila. Probaríamos una nueva receta que había encontrado. Entonces Tasha llamó. Un concierto de última hora. Los ojos de Mia se iluminaron. Nuestra cena fue olvidada. «¿No te importa, verdad, cariño?», canturreó ya a medio camino de la puerta, dejándome con 2 servicios puestos y un creciente dolor de resentimiento. La memoria USB pulsaba con una energía malévola. Sabía, con escalofriante certeza, que contenía la confirmación visual de cada temor que sus acciones pasadas habían sembrado. El eco de todas las veces que había minimizado mis sentimientos, priorizando su diversión efímera sobre la estabilidad que yo anhelaba. Mis manos temblaban mientras conectaba la memoria USB a mi portátil. El clic al encajar en el puerto USB sonó como un disparo en la repentina quietud de nuestro apartamento. Un único archivo de vídeo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. No lo abras. Simplemente vete. Olvida que alguna vez viste la bolsa. Pero no podía. Necesitaba la verdad, por brutal que fuera. El vídeo comenzó de forma bastante inocua. Mia, radiante con su tiara y su banda, riendo con sus amigas en un club. Luego la escena cambió. Un club de striptease. Mia en el escenario, perreando contra un stripper masculino. Sus amigas vitoreando, la voz de Tasha alta y alentadora. Vale, clichés de despedida de soltera, intenté decirme con el estómago revuelto. No es genial, pero quizás no sea el fin del mundo. Pero la cámara, empuñada por Tasha, siguió a Mia mientras sacaba al stripper del escenario hacia una sala privada. Su risa aguda e imprudente. Hice una pausa. Se me cortó la respiración. No saques conclusiones precipitadas, pero el siguiente clip destrozó cualquier atisbo de esperanza restante. Mia, en un salón tenuemente iluminado, rodeada de 3 hombres, besando a uno, luego a otro.
luego llevando a los tres hacia lo que inequívocamente era una habitación de hotel. La voz en off de Tasha, una narración alegre. Mia, eres una leyenda. Novia del año. La pantalla se oscureció, pero las imágenes se grabaron a fuego en mi cerebro. Respiraciones cortas y entrecortadas escaparon de mí. Sentía el pecho vaciado, reemplazado por un vacío roedor. Esto no era solo un error de juicio, era una traición grotesca filmada y curada como un trofeo. La bolsa brillante, los calzoncillos, la nota de Tasha, el vídeo. Estas eran mis doказательства, pruebas de dolor. Una colección meticulosamente ensamblada de mi propio infierno personal. El sonido del papel rasgándose llenó la habitación, no literalmente, pero en mi mente estaba rompiendo cada plan, cada sueño que habíamos construido. La decisión se formó, fría y absoluta. No la confrontaría, no gritaría, ni exigiría explicaciones. No quedaba nada que decir, simplemente desaparecería. El silencio sería mi única respuesta, mi portazo definitivo a esa farsa. Mia llegó a casa esa noche, ajena a todo. Un torbellino alegre de conversaciones sobre la boda y las brillantes ideas de decoración de Tasha. Me besó en la mejilla, sus labios fríos contra mi piel. O quizás era mi propio escalofrío. Asentí, sonreí. Una marioneta hueca interpretando su papel. Por dentro, ya me había ido. La Mia que amaba, o creía amar, se había evaporado, reemplazada por la extraña depredadora de ese vídeo. Dormir fue imposible esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, las escenas grotescas se repetían. Su risa resonaba, no con alegría, sino con burla. Cada caricia, cada beso que había presenciado, se sentía como una nueva puñalada en mi corazón ya sangrante. A la mañana siguiente, mientras me besaba de despedida, un despreocupado, «Estoy deseando verte esta noche, cariño». Mi sonrisa era una máscara cuidadosamente construida. Yo también, mentí. Las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. En el instante en que la puerta se cerró tras ella, me moví. Sin café, sin dudas. Solo una bolsa de lona. Tragando ávidamente ropa. Artículos de aseo. Mi portátil, lo esencial de una vida que estaba decidido a dejar atrás. No estaba solo haciendo una maleta, estaba amputando una extremidad, extirpando una parte enferma de mi existencia. Los muebles compartidos, el arte curado en las paredes, los artilugios de cocina que habíamos elegido juntos, todo era suyo ahora. Reliquias contaminadas de un futuro que nunca sería. Siempre había sido un planificador, meticuloso hasta la exageración. Pero esto era puro instinto animal. Salir, desaparecer. Mi teléfono se convirtió en mi salvavidas hacia una realidad nueva, aunque temporal. Un pequeño resort a 2 horas de distancia. Tranquilo, aislado, disponible. Lo reservé. El precio irrelevante. Un pequeño coste por una pizca de cordura. Antes de salir, cogí las carpetas de los contratos de la boda. El lugar de la celebración fue la primera llamada. Cambio de planes. Le dije a la coordinadora desconcertada. Mi voz sorprendentemente firme. La vida pasa. ¿Gastos de cancelación? Bien. Solo cancélelo. No miré atrás hacia el apartamento mientras me alejaba. La caja de música en su estante polvoriento. Un testimonio silencioso de un amor que había muerto. Y con él, la familia que creía estar formando. El viaje fue borroso. El GPS una voz robótica guiándome a través de un paisaje que reflejaba la desolación dentro de mí. Las llamadas de Mia comenzaron a mitad de camino. Un zumbido implacable en mi bolsillo. Mensaje tras mensaje. Primero casuales, luego de pánico, luego desesperados. Silencié el teléfono, la pantalla parpadeando con su nombre. Un nombre que ahora se sentía ajeno. No estaba preparado para las excusas, las lágrimas fabricadas. El inevitable no fue lo que parecía. La habitación del resort era un refugio. Una cama king size, una chimenea, una terraza con vistas a un lago sereno. Un mundo aparte. Dejé caer mi bolso, el sonido resonando en el silencio desacostumbrado, y finalmente,
La presa se rompió. No lágrimas, sino una larga y temblorosa exhalación de dolor. Mi teléfono vibraba con más de 20 llamadas perdidas de Mia. Ryan, esto no es gracioso. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Y luego, por favor, llámame. No entiendo. Las ignoré y llamé a mis padres. Su apoyo silencioso fue un salvavidas. Ella no era quien yo pensaba que era. Fue todo lo que pude articular. Bien por ti, hijo, dijo mi padre. Mejor ahora que más tarde. Esa noche, solo en la cabaña, repasé el papel de Tasha. La nota, la filmación, no era solo una espectadora. Era una arquitecta de esta destrucción. Decidí enfrentarme primero a Tasha, no a Mia. Usando una aplicación de número desechable, le envié un mensaje de texto. Hola, soy Ryan. Necesitamos hablar sobre Mia. Cafetería de la Séptima. Mañana al mediodía. Su respuesta fue instantánea. ¿Qué coño? ¿Está bien, Mia? Al día siguiente, Tasha entró en la cafetería. Toda fanfarronería y gafas de sol de diseño en interiores. Ryan, me asustaste, canturreó. Fui directo al grano. Celo de la despedida de soltera, Tasha. La memoria USB. Los vídeos. Todo. Su sonrisa se desvaneció. Su eventual excusa. Solo era tradición. Toda novia merece una noche salvaje. Fue tan patética que casi daba risa. La estabas incitando, repliqué, mi voz tensa por la furia contenida. Su defensa se desmoronó. Es una mujer adulta. Tomó sus propias decisiones. Y por mucho que la detestara, una pizca de verdad atravesó mi ira. Mia había tomado sus decisiones. Tasha fue la facilitadora, pero Mia fue la actriz, la familia de Mia. Sus padres, Janet y Henry, con su fachada conservadora y de la vieja escuela, siempre me habían hecho sentir como una pieza de exposición bajo un microscopio. Su aprobación, concedida solo después del anillo de compromiso, se sentía condicional, frágil. Ahora, sentía un impulso innegable de hacer añicos su imagen cuidadosamente preservada de su hija perfecta. Los mensajes de Mia no habían cesado, suplicándome que hablara. Entonces Janet me envió un mensaje. Ryan, Mia está destrozada. Por favor, llama. Estamos preocupados. Esta era mi oportunidad. Conduje hasta su casa al día siguiente. El rostro de Janet, una mezcla de alivio y preocupación, me recibió. Oh, Ryan, gracias a Dios. ¿Qué está pasando? Henry, severo como siempre, levantó la vista de su periódico. Me alegro de que estés aquí. Quizás puedas decirnos. Me senté en su sofá impoluto, el aire espeso por ansiedades tácitas. Vine a decirles la verdad, dije. Mi voz un instrumento nivelado e inquebrantable. La boda se cancela. Por lo que hizo Mia. Janet jadeó. ¿De qué estás hablando? Le entregué mi teléfono con el vídeo preparado. Su expresión se transformó de confusión a horror abyecto. Oh, Dios mío, susurró, su voz temblando como una hoja en la tormenta. Esto no puede ser real. Henry arrebató el teléfono. Su rostro, enrojeciendo peligrosamente. Sus manos lo agarraron con tanta fuerza que temí que la pantalla se rompiera. El silencio en la habitación solo era roto por los sollozos ahogados de Janet. Esto es lo que hizo, afirmé, las palabras como piedras cayendo en un pozo profundo. No solo me traicionó, hizo un espectáculo de ello. Henry comenzó a pasear, murmurando, «Esa chica, la criamos mejor». Janet suplicó, «Ryan, quizás fue un error. Quizás la presionaron». «No la presionaron», interrumpí. Mi tono agudo, como la mirada que cortaba como un cuchillo, que ellos me habían dirigido a menudo. Tomó sus decisiones. La ironía fue amarga cuando Janet se lamentó. Deberíamos haberle impedido mudarse contigo. Como si la convivencia fuera el pecado, no el engaño. Estaban tan obsesionados con lo correcto, dije. El resentimiento acumulado finalmente encontrando una salida, que nunca vieron a la verdadera Mia. Los dejé con sus ilusiones destrozadas. La súplica de Janet para que guardara silencio por el bien de la familia
resonando huecamente en mis oídos. Eso ya no es asunto mío, Janet. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Una cascada de efectos que Mia no había previsto en su imprudente búsqueda de una noche salvaje. Sus padres, devastados y humillados, la confrontaron. Según los rumores, la defensa de Mia fue culparme por reaccionar exageradamente, por arruinarle la vida. Este desafío fue la gota que colmó el vaso para Janet y Henry. Su mundo cuidadosamente curado había sido dinamitado, y Mia no mostraba remordimiento, solo indignación. La echaron de casa, empacaron sus maletas y las dejaron en el porche. «Eres una vergüenza para esta familia», supuestamente gritó Janet. Su voz ya no un susurro educado, sino un grito crudo de agonía maternal. Tasha, fiel a su estilo, se distanció inmediatamente diciéndole a Mia: «No actúes como si te hubiera obligado a hacer nada. Estabas completamente metida en ello». El dúo divertido estaba oficialmente difunto. Mia intentó apoyarse en otros amigos, pero la historia, lubricada por los fragmentos de vídeo que había compartido con unos pocos individuos de confianza y la subsiguiente gira de autopreservación de Rachel, se había extendido como la pólvora. Rachel, participante en el desenfreno, rápidamente se reinventó como una espectadora inconsciente, horrorizada por la magnitud total de las acciones de Mia. Las puertas se cerraron en la cara de Mia. Las llamadas quedaron sin respuesta. Su círculo social, antes una constelación brillante con ella en el centro, se convirtió en un agujero negro. Las repercusiones financieras fueron igualmente severas. Su trabajo cómodo, producto de la influencia de Henry, se desvaneció. Una vez que su drama personal impregnó la oficina, la gerencia, ya poco impresionada con su ética de trabajo, aprovechó la oportunidad para reducir personal. Mia, despojada de la red de seguridad de sus padres y la lealtad voluble de sus amigos, estaba a la deriva. Estaba perdiendo el apoyo de todos, incluso de su propia familia, que intentó controlar la narrativa, pero fracasó porque la verdad era demasiado cruda. Los intentos de recuperar el control sobre la situación fueron histéricos y finalmente inútiles. Su vida perfecta, construida sobre una base de privilegio e irresponsabilidad, se desmoronaba bloque por bloque. Los mensajes frenéticos hacia mí continuaron, transformándose de indignación a súplicas desesperadas. Perdí mi trabajo, mi casa, todo. Por favor, dame otra oportunidad. Pero sus disculpas apestaban a desesperación, no a remordimiento genuino. No lamentaba lo que hizo. Lamentaba haber sido descubierta y que su mundo implosionara. Escuché susurros de sus dificultades, durmiendo en sofás ajenos, una habitación lúgubre al otro lado de la ciudad, un trabajo degradante en una cafetería solo para sobrevivir. Chloe, una conocida mutua que me había ofrecido un apoyo silencioso, pintó un panorama sombrío. Apenas se mantiene a flote. No creo que alguna vez haya estado tan abajo. Había una sombría satisfacción en ello. No por un deseo de su sufrimiento, sino por la validación de que las acciones, finalmente, tenían consecuencias. Mia había bailado demasiado cerca del fuego, asumiendo que siempre habría alguien allí para extinguir las llamas. Ahora, estaba aprendiendo a navegar sola entre las cenizas. En cuanto a mí, los días en el resort se convirtieron en semanas de tranquila curación. La rabia disminuyó lentamente, reemplazada por una calma profunda y anclante. Los pedazos rotos de mi vida, destrozados por la traición de Mia, se estaban reensamblando lentamente, no en el viejo patrón, sino en algo nuevo, algo más fuerte. La pequeña caja de música de madera, la que había dejado en ese estante polvoriento, a veces todavía tocaba su triste melodía en mi memoria. No necesitaba repararla. Comprendí que su melodía era un lamento por algo que nunca fue verdaderamente mío. En cambio, encontré nueva música, en el susurro de las hojas fuera de mi cabaña, en el ritmo constante de mi propia respiración, en el tranquilo zumbido de una vida recuperada. Empecé a tallar madera, un pasatiempo que había olvidado hacía mucho tiempo. Mi primera creación fue un pequeño pájaro liso, con las alas extendidas, listo para volar. No era perfecto, pero estaba completo, y era mío. El miedo que una vez se había aferrado a mí como un sudario, miedo a la soledad,
Miedo a no ser suficiente se había disipado, reemplazado por una confianza tranquila. Era libre. El camino por delante era incierto, pero era mío para forjarlo. La experiencia dejó una marca indeleble, un crudo recordatorio de la fragilidad de la confianza y el poder corrosivo del engaño. Me obligó a enfrentar verdades incómodas sobre mí mismo, sobre las señales de advertencia que había ignorado, sobre el precio de la ingenuidad. Pero también me enseñó resiliencia. Me enseñó la importancia de la autopreservación y la fuerza tranquila que se encuentra al elegirse a uno mismo cuando un camino compartido se vuelve destructivo. Mirando hacia atrás, el dolor fue un crisol, forjando una nueva comprensión de lo que quería y lo que nunca más toleraría. El silencio que elegí inicialmente al desaparecer fue mi primer paso hacia la verdad, mi propia verdad. Y me hace preguntarme, cuando te enfrentas a una traición devastadora que hace añicos tu mundo, ¿qué elegirías tú? ¿El sofocante silencio de la apariencia o el abrazo liberador, aunque doloroso, de la verdad?